El ataque incorrecto en cadenas de peones. Segunda parte. Sabemos ya que la filosofía aplicable a la cadena de peones constituye un buen criterio para dictaminar cualquier disposición de la cadena. Esta partida demostrará además que la teoría sobre la cadena sirve para ilustrar los sectores bélicos vecinos. El juego aquí radica en una ampliación de la teoría de la cadena a maniobras en las que conviene tener en cuenta los detalles que intervienen, pero siempre a partir de las premisas establecidas para el juego con y contra la cadena de peones. Comenzó esta partida Rubinstein con una apertura inglesa que fue respondida después de C4 con E5, la variante siciliana, con los colores cambiados: caballo C3, caballo F6, G3, alfil B4, alfil G2, enroque, caballo F3, torre E8, enroque y caballo C6. El intercambio de piezas alfil por C3 debía haber sido considerado. Después de caballo C6, caballo D5, alfil F8, D3, H6, B3, D6, alfil B2, caballo por D5, C por D5, caballo E7, E4 y C5. A largo plazo hay que hacer algo por el peón C, que está en una columna semiabierta. El blanco capturó al paso con D por C6, caballo por C6, D4, una importante y buena irrupción en el centro, alfil G4, D5 y caballo E7. Ahora tenemos nuestra cadena de peones y la base negra, el peón de D6, ya aparece expuesto desde un lateral, desde un lado, como si el ataque típico lo hubiera hecho por medio del avance del peón a C4, C5, C por D6 y C por D6 de las negras, y de ese modo ha aparecido la debilidad en la base de la cadena de peones negras D6. El blanco continuó con dama D3, dama D7, caballo D2. El caballo ya está siendo enviado hacia adelante para atacar la base expuesta desde la casilla C4. Alfil H3, A4. Para salvaguardar la posición del caballo en C4 sin ser molestado en un futuro con el avance del peón a B5. Alfil por G2, rey por G2, torre de E a B8, caballo C4, B5. A por B5, dama por B5, torre A3. En esta y otras posiciones similares surge la pregunta: ¿qué peón es más débil? ¿El peón blanco de B3 o el peón negro de A7? En el caso que nos ocupa, este problema podría resolverse mediante la deducción lógica. Dado que la casilla D6 es más débil que D5, debe existir una relación similar en todo el resto del ala de dama. Si esto no fuera el caso, entonces la jugada 18A4 de las blancas debe haber sido incorrecto. Y eso es poco probable. No estaba justificado que apoyara el paso del caballo a C4, pero eso sería absurdo. No, se indicó 20 caballo C4 de manera similar a 18A4. Por lo tanto, 20 B5 de las negras debe haber llevado a una posición menos favorable para las negras. El curso del juego demuestra lo acertado de su juicio. El negro continuó con caballo G6. Otras dos posibilidades son, por ejemplo, en este momento, el retroceso del caballo C8. Quizás hubiera sido mejor. La otra alternativa sería, por ejemplo, realizar el avance F5, que es interesante y fuerza prácticamente al blanco a sostener su cadena de peones por medio de F3, manteniendo una clara ventaja. Pero como veremos más adelante en esta partida, este movimiento de las negras F5
ya después no se pudo realizar y las negras quedaron completamente maniatadas. Tras la jugada caballo G6, el blanco respondió con torre de F a 1, A6, alfil C1, torre B7, alfil E3, F6 y F3. Si las negras consiguieran jugar F5, su posición no sería tan mala, o al menos no sería peor, comento personalmente, que lo ocurrido en la partida. Pero esto está fuera de discusión y él es asediado. El negro se refiere Nimzowitsch. Caballo E7, dama F1, amenazando caballo por D6, ganando un peón, ya que ahora no era posible debido a que la dama de D3 estaba indefensa. Por lo tanto, caballo C8, caballo D2, dama B4 y dama C4. Dama por C4, caballo por C4, torre de A a B8, caballo D2, torre a C7 y torre por A6. Se notará el magistral y variado uso que se hace de los puntos D2 y C4 para el caballo. Torre a C2, torre 6 a 2, torre por A2 y torre por A2. El resto del juego, que consiste en llevar el rey al centro seguido de un avance en orden cerrado del rey, alfil y caballo, se entiende fácilmente. El rey de las blancas llegará finalmente a C3 con el objetivo de defender el peón de B3 y darle movilidad a su caballo de D2 y de esa forma quedaría liberado. La partida continuó con los siguientes movimientos donde las negras no tienen nada de contrajuego y esperar solamente los acontecimientos. Alfil E7, rey F2, rey F7, rey E2, rey a E8, rey D3, rey D7, rey C3, alfil D8, caballo C4. Observe la cadena de peones de las blancas que está muy sólida. El caballo de C4 que está más activo conjuntamente con el alfil que las dos piezas menores de las negras, así como la actividad de la torre blanca en A2. C3 es un buen refugio para el rey desde donde defiende el peón de B3, como habíamos mencionado anteriormente. Continuó alfil C7, G4, alfil D8, torre A6, alfil C7, H4, alfil D8 y H5, una maniobra muy importante y que debemos tener siempre en consideración. Con este avance en el ala del rey, las blancas fijan los peones del contrario en casillas del mismo color que su alfil, lo que limitará considerablemente la actividad de esa pieza negra. Alfil C7, B4. Ahora comienza la maniobra decisiva para darle valor a este peón extra en el ala de dama. Torre B7, torre A8, rey D8, rey a B3. Torre B8. Las negras no tienen ninguna otra jugada que mantenerse pasivas y están intentando por todos los medios de simplificar la molesta torre de A8, pero esto también ayuda al blanco. Torre por B8, alfil por B8, B5, caballo E7, B6. Y ahora un movimiento desesperado, F5. No queda nada que esperar en esta posición para las negras. El blanco respondió G por F5 para mantener con su peón de E4 la defensa de D5. Caballo G8 en busca del peón de H5, pero después de alfil F2, caballo F6 y alfil H4 se vieron las negras obligadas a abandonar. El negro completamente está perdido. El rey blanco puede llegar hasta B5 después del cambio, por ejemplo, alfil por F6, G por F6, rey B4, rey D7, rey B5 y finalmente entrará en C6 para capturar el peón de D6 y, si es posible, también el alfil de B7 tras la llegada del rey a la casilla B7. Una
buena clase de Ninsowish haciendo gala de una de las partidas de Rubinstein contra Duras en Cashbar 1911. Espero que la hayan disfrutado, aprendido y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.